todos y a todas, bienvenidos. Buenas tardes para los de Argentina, buenas noches para los participantes de España. Estamos presentando una nueva webinar en la que trataremos de abordar de una forma multidisciplinaria el manejo del dolor crónico en los adultos mayores. Contamos con la presencia de tres compañeras de España, Karina Sinali, Esther Camacho, Sara Martínez de Pedro, junto conmigo, Ariel Lajos, vamos a disertar en este webinar que va a estar más o menos pautado para unos 15-20 minutos de exposición cada uno, y para el final de, de la actividad dejaremos el momento para alguna pregunta de los que quieran realizarla en la participación que tengan. Inicialmente quería comentarles que esta es la segunda actividad que se enmarca hacia lo que terminará siendo para dentro de un mes aproximadamente el inicio de una diplomatura que intentará abordar no solamente este tema, sino una variedad de temas asociados un poco con lo que se ha denominado la nueva longevidad. Esto es toda la modificación no solamente epidemiológicamente a nivel poblacional, sino conductual, funcional y en base a las nuevas tendencias de atención focalizada en el paciente. Esto se va a desarrollar también conjuntamente desde la Universidad Interamericana, Abierta Interamericana, con la Asociación Española de Psicogerontología, de la cual las tres docentes son participantes también. La actividad hoy va a estar pautada, como les decía, en 4 exposiciones. La primera va a estar a mi cargo, segunda exposición va a estar a cargo de Karina Sinali, la tercera a cargo de Sara Martínez de Pedro, y por último, Esther Camacho cerrará las ponencias. Desde ya les damos la bienvenida, les damos el agradecimiento por su participación y inicialmente, abriendo la actividad, pasaré a compartir pantalla para empezar con la primera exposición. Como les decía, esta es una webinar internacional donde se va a abordar el manejo del dolor crónico, en especial desde un punto de vista no tan técnico, sino más bien desde un punto de vista más holístico, ¿no? Desde una mirada social, desde una mirada personal, funcional y también desde una mirada técnica desde la medicina. Este problema no es algo que atañe a muy poca gente. Estadísticamente hay una prevalencia muy alta a nivel mundial en lo que se refiere a las residencias de adultos mayores en centros geriátricos, en donde llega a casi un 40%, por lo menos en los Estados Unidos. Tiene un impacto alto en la calidad de vida, porque no solamente es una cuestión física, sino también es una cuestión que impacta en la cotidianidad y en la sociabilidad de las personas. El desafío que plantean este tipo de abordajes y este tipo de cuadros no solamente necesita de un enfoque técnico profesional en cuanto a lo estrictamente del manejo del dolor, sino también involucrar tanto al paciente, a sus cuidadores, a sus familiares, a los integrantes de las instituciones donde ellos muchas veces residen, puesto que las consecuencias van mucho más allá de lo que es enteramente físico. Los 3 ejes principales que uno podría estar integrando en este manejo del dolor sería, primero, tratar de llegar a un diagnóstico diferencial, sabiendo que las causas no solamente son físicas, también hay comorbilidades, hay factores sociales, hay factores genéticos, hay factores hereditarios, que requieren también de una evaluación integral, más allá de la cuestión estrictamente focalizada en la persona, que también dimensione las consecuencias, los efectos que provocan su cotidianidad. Para lo cual, pensar en un tratamiento para este tipo de manejo del dolor no es exclusivamente pensar desde una línea exclusiva de la farmacología. También hace falta tener en cuenta que las condiciones sociales del paciente hacen las veces de protagonistas y muchas veces casi las causas mismas. Esta complejidad, como decía, hay que tener en cuenta que la mayoría de los adultos mayores muchas veces tienen la coexistencia de múltiples enfermedades o diferentes patologías
a su vez asociadas a cambios fisiológicos que provoca la ancianidad y que por sí sola puede estar generando muchas veces problemas sintomatológicos alrededor de este dolor crónico. La complejidad en el diagnóstico resulta, como le estábamos contando, no solamente en la cuestión de determinar signos y síntomas, también muchas veces hay pacientes que por enfermedades o por características eh, psicológicas, psiquiátricas, presentan algún deterioro cognitivo que hace que muchas veces la comunicación para poder realizar una investigación con el paciente de las características de sus síntomas sea mucho más complejo. A su vez, teniendo en cuenta que muchas veces estas cuestiones coexisten con otras enfermedades, que no necesariamente tienen que ser del espectro psiquiátrico, muchas veces eh, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas, distintas a lo que son enfermedades psiquiátricas, también conllevan una dificultad para el diagnóstico porque intervienen como una de las tantas barreras que aparece al momento de poder hacer una anamnesis completa. Más allá de esto que decíamos al principio, de los cambios fisiológicos del envejecimiento, en donde normalmente existe una sarcopenia que está en relación a la actividad que cada persona pueda estar realizando, y esto se ve en una disminución bastante marcada de la capacidad del músculo en mantener un volumen y una nutrición adecuada que permita a la persona una movilidad y una independencia en sus actividades que la alejen de estos cuadros de dolor que se repiten a lo largo de su vida. Si bien existen trabajos que pueden mostrar que hay alguna predisposición genética, lo que hay que decir hoy es que el impacto a nivel de la vejez no sería tan grande. O sea, hay perfiles y se ha visto cierta herencia, más que nada en enfermedades que muchas veces cuestan demasiado determinar la causa subyacente, como en cierta tradicionalidad familiar, por decirlo burdamente, en poder tener esta consecuencia de dolor. Hay otros factores, principalmente los físicos, que muchas veces están en relación a accidentes, caídas, a un trastorno en el tema del peso del paciente, como puede ser la obesidad, pero no solamente la obesidad, porque si uno piensa siempre en el extremo del exceso de peso, también la caquexia que muchas veces sufren los ancianos por múltiples razones también, favorece a este tipo de dolores porque la pérdida de masa muscular se vuelve de una manera bastante preocupante. Otros factores que hay que tener en cuenta también es que muchas veces situaciones de estrés, situaciones de soledad, de alejamiento del entorno familiar, de pérdida de vínculos sociales, también generan situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, que a la vez contribuyen a estos cambios, no solamente por el envejecimiento a nivel metabólico, sino a nivel físico. Tratar de dilucidar quién está primero, quién está segundo o en qué orden cada uno participa es el gran desafío a la hora de tener que manejar este tipo de situaciones. Lo más frecuente que uno encuentra en el envejecimiento principalmente son problemas articulares, el desgaste crónico de las articulaciones junto con la pérdida de masa muscular va deformando de alguna manera la, las articulaciones y eso a su vez estimula a que las deformidades óseas secundarias a este tipo de cuadros generen muchas veces un dolor que en algún momento se puede volver hasta incapacitante, en donde el paciente muchas veces puede estar hasta reclamando que le quiten el miembro. Esto suena medio violento, pero muchas veces se ha dado en dolores neuropáticos que fabrican una calidad de vida totalmente muy complicada, muy angustiante para la persona. Normalmente las articulaciones mayores son las que primero se manifiestan como con los cuadros de dolor crónico, tanto rodilla, columna, cuello y las manos, por más que nada la actividad cotidiana que uno tiene en su vida diaria. A nivel de los discos intervertebrales, lo que se ve muchas veces es que el envejecimiento de por sí ya da disminución del tamaño y deshidratación. Si a eso le agregamos alguna dificultad con exceso de peso, mucho más marcado es todavía la disminución de estos discos
el roce de una vértebra contra la otra y la producción de dolores radiculares que generan muchas veces incompatibilidad con la calidad de vida cotidiana de cualquier persona. Otras enfermedades que están también relacionadas a este tipo de dolor crónico que, valga la importancia en marcarlo, se define como algo que persiste por más de 3 meses y que impacta no solamente en la cuestión física, sino en la calidad de vida de la persona a todo nivel, en sus relaciones, en sus vínculos, en su condición personal, en su estado de ánimo. Dentro de estas patologías que pueden ser prevalentes en la ancianidad están las neuropatías, que se dan muchas veces producto, a veces de enfermedades primarias de los nervios, otras veces secundarias a problemas vasculares o de circulación. Los tumores o las enfermedades oncológicas también fabrican, muchas veces por metástasis, otras veces por compresión, dolores que se vuelven de una intensidad bastante alta y que son difíciles de tratar porque a su vez la enfermedad primaria condiciona mucho la capacidad de respuesta de las personas a las terapéuticas para evitar los dolores. Las enfermedades cardiovasculares también, porque muchas veces generan incapacidades en el desarrollo de las actividades diarias. Empiezan los cuadros anginosos a ser relevantes y esto fabrica que cada vez las personas, frente al temor de percibir dolores incapacitantes y de intensidad alta, quieran limitar sus actividades. Obviamente tenemos todo lo que a nivel del sistema nervioso central va pasando con el correr de la ancianidad como cuestión fisiológica, siempre hay una atrofia cerebral y una reducción muchas veces de las conexiones simpáticas y parasimpáticas que alteran muchas veces el equilibrio de la sensibilidad general del cuerpo y eso aumenta la sensibilidad a percibir dolores que antes no se registraban. Cuadros psicológicos, cuadros secundarios a condiciones sociales también fabrican eh, de alguna manera una predisposición al dolor, tanto las depresiones como las ansiedades pueden amplificar la sensación de dolor, el aislamiento social muchas veces fabrica también este tipo de situaciones, y después todo lo que la persona como historia tiene en su experiencia con los cuadros de dolor. De ahí está que, bueno, parte de los elementos que decíamos al principio en el maletín para tratar de armar algún diagnóstico lo más cercano y justo con las causas, es hacer una análisis detallada teniendo en cuenta todos estos antecedentes, tratar de hacer un examen físico completo, que no solamente evalúe los puntos de dolor, sino también la funcionalidad del paciente, y las pruebas complementarias un poco también dependiendo cuánto las necesitemos. No son obligatorias siempre, pero depende de cuánto los puntos anteriores nos ayudaron a discernir el diagnóstico, cuánto necesitamos hacer las pruebas complementarias. Decimos entonces que hay una multidimensionalidad del dolor, que no es solamente una cuestión física, que también es una experiencia subjetiva, que la evaluación muchas veces se vuelve bastante compleja, que en esas dimensiones está la cuestión emocional, la cuestión social y la cuestión física, porque muchas veces estos cuadros hacen que las personas prácticamente no quieran siquiera salir de su hogar o no quieran ni siquiera manifestarlo. A veces se dan ciertos cuadros de problemas en la comunicación, o sea, no se pueden comunicar o no lo quieren comunicar, y otras veces, para evitar consecuencias sociales o consecuencias a nivel familiar, evitan manifestarlo con la consiguiente, muchas veces, complicación de los cuadros de base que lo origen. Hay diferentes escalas que muchas veces se usan para determinar hasta dónde duele y hasta dónde no. Hay personas que pueden estar utilizando escalas numéricas. No siempre es posible esto de usarlo porque para pacientes que tienen deterioro cognitivo muchas veces la cuestión de discernir un dolor a nivel de un número o de una cifra es difícil. Entonces se puede usar la escala verbal, en donde uno puede estar pidiéndole al paciente que intente decir si es leve, moderado, severo. Otras veces resulta mucho más práctico para la persona identificar el dolor con la simbología de una cara y ver cuanto más seria o triste esté la cara, más intenso sea el dolor. Estas son diferentes herramientas que se usan que no solamente dimensionan el dolor exclusivamente como una cuestión técnica física corporal,
sino que también ayudan, como ven ustedes acá, en ayudan, como ven ustedes acá, en la evaluación funcional, emocional, cuánto esto se replica en la vida cotidiana de las personas. O sea, qué efecto hace el dolor por fuera de lo que es la cuestión física. Hay signos que uno puede estar buscando, desde las expresiones faciales, la vocalización, o sea, que verbalicen un poco la cuestión del dolor. Muchas veces se verbaliza no solamente con las palabras, sino con gemidos, suspiros, gritos, otras veces son pedidos de ayuda, las limitaciones de los movimientos corporales y signos autonómicos, porque muchas veces el dolor genera hipotensión, palidez, sudoración, transpiración, taquicardia. Entonces, son diferentes herramientas que uno puede estar teniendo en cuenta al momento de intentar hacer un diagnóstico lo más asertivo que se pueda. Como herramientas propias para los tratamientos, bueno, tenemos desde la línea farmacológica, terapias físicas, la educación del paciente, sus cuidadores y su familia, y las intervenciones psicológicas. A nivel del manejo farmacológico, siempre hay que tener en cuenta que los pacientes a esta edad muchas veces están ya polimedicados por diferentes patologías, tienen una polifarmacia que va muchas veces en desmedro de las posibilidades terapéuticas que uno puede usar. Por lo tanto, el problema que tienen a veces la utilización de drogas no es no usarlas, sino usarlas de una manera que al paciente no lo complique en otros ámbitos, que las interacciones se tengan en cuenta y que no generen un efecto más perjudicial que beneficioso. Tratamientos hay de diferentes formas, de diferentes tipos de drogas y de diferentes niveles de dolor. Normalmente se recomienda comenzar con analgésicos eh, más livianos en cuanto a potencia sinérgica con otras drogas. El paracetamol suele ser una de las drogas recomendadas, no es el único. Se puede usar otro tipo de AINES. Se pueden usar antidepresivos y anticonvulsivantes para dolores que son más de origen neuropático. Ejemplo, muchas veces los secundarismos al dolor post-zóster, lo que sería la culebrilla en Argentina, que muchas veces son dolores que son muy incapacitantes porque son quemantes, urentes, de carácter agudo, muy intenso y que muchas veces los antiinflamatorios no dan ningún resultado. Y después está toda la línea de opioides, que bueno, que ahí ya hay que tener en cuenta demasiado en detalle las interacciones con los distintos otros medicamentos que también los adultos suelen estar tomando. A modo de ejemplo, les muestro así muy rápidamente algunas de las drogas que se pueden usar. Las guías continuamente están siempre tratando de buscar combinaciones que generen la menor cantidad de efectos colaterales posible. A nivel no farmacológico, esto muchas veces termina siendo, a veces hasta no tenido en cuenta, pero en realidad hoy por hoy, si el manejo del dolor tiene una premisa, es justamente tener en cuenta principalmente todas las terapias no farmacológicas y usar la farmacológica como una herramienta no tan primaria. Porque justamente se ha visto que tanto la fisioterapia, la terapia ocupacional, los masajes, las técnicas manuales, la misma acupuntura y las terapias psicológicas han tenido en sumatoria y en un trabajo así multidisciplinar un efecto bastante considerable en muchos pacientes y eso evita que uno esté agregando demasiadas medicaciones en exceso que a su vez generan en estas interacciones muchas veces otros cuadros que uno no esperaba al intento de controlar el dolor. Entonces, eh, también es importante esto que marcábamos hace un ratito atrás, cómo educar y autogestionar el dolor. O sea, es importante también incluir al paciente, involucrarlo al paciente en el manejo de su dolor, explicárselo, trabajar con sus familiares, con el entorno social que tenga el paciente, sea institucional, sea familiar, sea comunitario, y a la vez darle pautas al paciente de qué puede ir haciendo en el mientras tanto. Porque muchas veces las consultas no pueden ser tan frecuentes en todos los lugares ni tan accesibles. Entonces, también sumar al paciente hace que uno tenga un equipo que se aborde del dolor que no sea exclusivamente técnico, sino que también lo involucre desde un punto de vista social y afectivo. Como una conclusión, dijimos entonces, el 80% de los ancianos en residencias experimentan dolor crónico, el 36% de los mayores de 65 años en Estados Unidos tienen dolor crónico, y es un dolor que, digamos,
técnicamente hablando, se define como aquel que dura más de 3 meses y persiste muchas veces por años. Tengamos en cuenta entonces como también conclusión que no es una patología de tratamiento exclusivamente farmacológico ni solamente médico, y es necesario centrarnos en el paciente cada vez que consideremos definir una actividad terapéutica, debido a que en base a las condiciones sociales, afectivas, personales, físicas y de las comorbilidades que tenga, recién ahí estar pensando qué es lo mejor para cada uno. De lo contrario, estaríamos estadificando un dolor y olvidándonos de justamente quien hoy representa nuestra mayor atención, que es el paciente mismo y su entorno. Bueno, desde ya, muchas gracias. Dejo de compartir. Bueno, y ahora vamos a dar paso a Karina Sinali. Su ponencia va a tratar el dolor como disrupción biográfica. Karina es psicóloga sanitaria, es experta en psicogerontología, con formación en logoterapia y terapia de aceptación y compromiso, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicogerontología. Karina, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Encantada de estar nuevamente en esta casa, gracias a la Universidad Abierta Interamericana, gracias Ariel, y por supuesto a quienes nos acompañan hoy para conversar sobre un tema que tiene una gran relevancia en la actualidad y un gran impacto en la calidad de vida de la población mayor. Y la verdad que todo lo que tiene un gran impacto en la calidad de vida de la población mayor constituye un desafío para los profesionales de la salud, ¿verdad? En el contexto de la nueva longevidad, los que estamos hoy aquí tenemos una gran oportunidad, las generaciones venideras también la tendrán. Según el aumento de la esperanza de vida, vamos a vivir probablemente entre 20 y 30 años en la última etapa del ciclo vital, que es la vejez. Es algo que nunca antes había sucedido, por eso es una gran oportunidad. Sabemos que hay diferentes trayectorias de envejecimiento porque este se va construyendo a lo largo de la vida, diferentes formas de experimentar la vejez, una gran heterogeneidad entre las personas mayores, pero es verdad que hay algo que caracteriza esta etapa y es el hecho de que hay que afrontar cambios, muchos de ellos normativos, es decir, que tienen una fuerte asociación con la edad, y un cambio que se considera normativo es la aparición de dolor crónico. Me parece importante también aclarar que envejecer no es doloroso, quiero decir, no es normal sentir dolor crónico en la vejez, es una condición de salud que hay que atender. Pero es verdad que a medida que se avanza en la edad, aumenta la prevalencia de enfermedades que conllevan dolor. Ya Ariel nos mencionó algunas cifras. He titulado esta comunicación El dolor crónico como disrupción biográfica y voy a comenzar con esta frase: el dolor es como un invitado demasiado grande, te obliga a ampliar o a cambiar las medidas. Y yo creo que esta frase nos está hablando de la necesidad de hacer algo frente a, necesidad de cambiar frente a este cambio normativo que es el dolor crónico en la vida de una persona. Y no es fácil muchas veces hacer eh, estos cambios que requiere el afrontamiento del dolor, porque muchos de ellos requieren renuncias. Entonces, el dolor crónico es aquel que perdura en el tiempo y que altera la vida de quien lo sufre, ¿no? En todas las dimensiones, en su dimensión física, psicológica, social, espiritual. Es una experiencia subjetiva compleja, desagradable, que impacta negativamente en la vida de las personas, que abarca percepciones, emociones, cogniciones, conductas. Algo muy importante es validar la experiencia del paciente, ¿no? Entender cómo se siente y validar esa experiencia. Cuando yo utilizo en muchas ocasiones esta analogía de la experiencia del dolor con un reloj despertador, muchos pacientes se sienten comprendidos porque se sienten identificados con esta idea. ¿Y cuál es la analogía que yo comparto? Bueno, que en realidad el reloj despertador
nos avisa, nos despierta, ¿no?, por la mañana para que hagamos lo que teníamos planificado hacer. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, por ejemplo, para ir al centro de mayores. Y rápidamente cuando suena el reloj despertador, cuando nos despierta, ¿qué hacemos? Pues lo queremos apagar, porque si no sería muy molesto. En realidad, la persona que vive con dolor crónico es como si estuviera ese reloj despertador permanentemente avisando, ¿no?, permanentemente con ese sonido, con lo cual ya pierde esa función de despertar y lo que hace es alterar la vida. A mí me ayuda a pensar el dolor crónico desde el concepto de disrupción biográfica, porque hace referencia fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, una disrupción biográfica se define como una experiencia en la que la estructura de la vida cotidiana y las formas de conocimiento que la sostienen se trastornan, se perturban, y eso altera el horizonte de continuidad en el que se sostiene la vida. Y además, esta disrupción se produce en una biografía particular, en la historia de vida de una persona, que como tal es única. Entonces, esta historia de vida, este recorrido biográfico, de alguna manera va a contribuir a diseñar la forma en que esta persona experimenta y afronta este nuevo invitado, demasiado grande. En realidad, decíamos que el dolor es una experiencia multidimensional porque afecta, impacta, ¿no?, la totalidad eh, de la vida de una persona, todas sus dimensiones. Y el dolor como una disrupción biográfica, digamos, puede producir o se asocia con diferentes factores. No quiere decir que todos estén presentes, pero sí que muchos de ellos están fundamentalmente en las personas que vienen a consultar. Y algunos de estos factores son disminución de la autoestima, la autoeficacia y el locus de control interno. Muchas veces nuestra valoración personal está ligado a lo que hacemos y en ocasiones lo que hacíamos antes ya no se puede hacer de la misma manera. Por ejemplo, es muy común escuchar, antes ayudaba a mi hija con los niños, ahora me tienen que ayudar a mí, ya no valgo para nada. La creencia, ¿no?, de autoeficacia se referencia justamente a pensar que somos, qué eficacia tiene una persona para manejar su propio dolor. Y esta creencia está relacionada de manera muy directa con la mejor adaptación al dolor. En muchas ocasiones se pierde la sensación de control sobre la propia vida como totalidad, cuando en realidad siempre hay aspectos controlables, ¿no? Algunos sí y otros no, pero por ejemplo la actitud ante esta disrupción biográfica sí estaría bajo las posibilidades del control. Por eso decimos que en muchas ocasiones esta experiencia del dolor disminuye el locus de control interno. También aparecen pensamientos distorsionados, catastrofista, por ejemplo. Muchas veces se da una restricción del repertorio conductual que tiene la persona, esto que yo decía antes de dejar de hacer, en muchos casos dejar de relacionarse. Esto tiene que ver con otro factor asociado a esta experiencia multidimensional que es el dolor, que es la soledad, ¿no?, que en ocasiones tiene que ver con la restricción de contactos sociales, pero muchas veces con la sensación de incomprensión. A veces no se comprende la experiencia del dolor. Y también otro factor asociado es el aislamiento. También los síntomas de ansiedad, de depresión, las quejas subjetivas de memoria, ¿no?, el pensamiento rumiativo, ¿no?, en torno al dolor, disminuye la capacidad atencional ante otros estímulos, ¿no?, y lo que no se atiende eh, no se recuerda. También, bueno, pues podemos encontrar que se activan preocupaciones existenciales que tenemos todas las personas, pero que ante eventos de impacto y de sufrimiento, bueno, pueden tomar eh, más cuerpo, ¿no? Como pueden ser el miedo a la muerte, el miedo a la soledad. Entonces, em, a veces es importante tener en cuenta que el dolor crónico como disrupción biográfica en personas mayores en ocasiones se superpone en el tiempo con otras disrupciones, por ejemplo, con la pérdida del cónyuge o con la necesidad de asumir el rol de cuidador de una persona con demencia.
también se superpone con otros eventos que podrían haber sido muy positivos en la vida de la persona y que con el dolor crónico se ven truncados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, ahora que ya los hijos se han marchado, que mi marido se jubiló, teníamos el proyecto de viajar, que es lo que siempre quisimos y nunca pudimos, y de repente ahora el dolor es un freno para esto, ¿verdad? Entonces, en muchos casos nos encontramos en la situación de que el dolor controla la vida de la persona. La persona ya no orienta su vida en función de lo que es importante para ella, sino que la vida es controlada por el dolor. Entonces, vamos a mencionar algunas intervenciones psicológicas eficaces, pero antes vamos a pensar, ¿para qué acude una persona mayor que sufre dolor crónico a una consulta psicológica? ¿Para qué la derivan otros profesionales? Para favorecer la adaptación, para disminuir el dolor, porque ya no sabe qué probar, porque ya no hay nada que hacer, eh, porque exagera el dolor. A veces el paciente dice, yo vengo porque quiero volver a ser la de antes, yo no quiero adaptarme. O también escuchamos que yo no quería venir al psicólogo, no sé por qué me enviaron aquí, si a mí me duele de verdad, yo no me lo invento. En ocasiones está en el imaginario esta duda de si el dolor es real o es psicológico. Y con todo eso nos encontramos, ¿no? Y esto lo tenemos que trabajar. Entonces, antes habló Ariel la importancia, ¿no?, de un abordaje interdisciplinario. Yo voy a señalar cuáles son los tratamientos psicológicos que han demostrado su eficacia y que están demostrando su eficacia en población mayor que sufre dolor crónico. Por un lado, la terapia cognitivo-conductual, que centra, digamos, eh, su intervención en que la persona pueda comprender cómo sus pensamientos y sus conductas pueden influir en su capacidad de manejar el dolor, ¿vale? Se trata de conseguir un aumento de las estrategias de afrontamiento funcionales o positivas y se trabaja para que aquellas creencias o aquellos pensamientos disfuncionales se puedan modificar y reemplazar por otras creencias más adaptativas, ¿vale? Se trabaja también con técnicas para regular la atención, como la distracción cognitiva, el entrenamiento en habilidades asertivas. Luego la terapia cognitiva conductual centrada en mindfulness, pues es una variante también de la terapia cognitivo-conductual. Aquí el objetivo, además de reestructurar los pensamientos disfuncionales y es también ayudar al paciente a regular la activación fisiológica y aumentar su atención al presente y disminuir así el bucle rumiativo en el que muchas veces se encuentra. Cada vez hay más estudios que tratan de mostrar su eficacia en el afrontamiento del dolor, incluyendo algún componente de relajación, de meditación o de atención plena o mindfulness. La terapia de activación conductual, bueno, pues un tratamiento o una intervención estructurada, tiene un fuerte apoyo empírico fundamentalmente para el tratamiento de situaciones depresivas. Uno de los síntomas, ¿no?, de estas situaciones depresivas es la desvinculación que tiene la persona con la realización de actividades agradables y gratificantes. Entonces, esta intervención se basa en, bueno, elaborar un programa para volver a vincular a la persona con la realización de actividades que la pongan en contacto con reforzadores positivos, para que esto a su vez tenga un impacto en el estado de ánimo. Es un modelo que se aplica con personas con dolor crónico que tienen este perfil de desvinculación. Y la terapia de aceptación y compromiso, que voy a presentar brevemente este modelo, porque bueno, está generando en los últimos tiempos gran interés por la potencialidad que tiene en el afrontamiento de cambios vitales. Fue formulada por Steve Hayes y se encuentra dentro de lo que se conoce como tercera generación de terapias de conducta, dentro del modelo contextual de la psicología.
El supuesto o los supuestos básicos tendrían que ver con que en realidad el sufrimiento psicológico, los diferentes problemas psicológicos tendrían una base en la alteración de procesos que son normales en todas las personas, pero que cuando su función se alteran, pues generan un patrón de inflexibilidad psicológica que hace que la persona se desvincule de una orientación valiosa en su vida y digamos que lo que se centra en tratar de evitar el sufrimiento. Entonces, el objetivo va a ser justamente modificar este patrón de inflexibilidad para que la persona, a pesar de la situación que esté viviendo, en este caso del dolor crónico, pueda orientar su vida en relación a valores. Y se trabaja con técnicas que funcionan muy bien con personas mayores, como son las metáforas y los ejercicios experienciales. Para comentar qué sería esto del patrón de inflexibilidad psicológica, podemos decir que bueno, el dolor crónico como disrupción biográfica en muchos casos puede generar que la persona se esfuerce en querer evitar emociones, pensamientos, sensaciones que tengan que ver con este evento vital. Lo que sucede con esta evitación es que se produce una falta de contacto con lo que está sucediendo. La persona no quiere entrar en contacto con su realidad actual, con esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos, y en realidad o vive anticipando el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de mí? ¿Quién me va a cuidar? Asociándolo con la dependencia, o focalizar hacia el pasado, ¿no? Todo lo que tenía, lo que hacía, cómo era su salud, cómo era su cuerpo y cómo es en el momento actual. También en este patrón de inflexibilidad, muchas veces la persona se fusiona, se pega con pensamientos que son limitantes, pensamientos que pueden ser catastrofistas y que en realidad termina siendo ella misma el dolor. No el dolor como algo separado, sino como algo que de alguna manera inunda toda su persona. Esto lleva a tener conductas de inactividad o de actividad excesiva, pero no vinculadas a lo que realmente le vendría bien hacer. Y bueno, pues todo esto lleva a que la persona ya no se oriente en función a sus valores, sino en función de evitar entrar en contacto con esta realidad que está viviendo. Entonces, el recorrido terapéutico sería ir del dolor al compromiso, partiendo de la aceptación, de la atención al momento presente, de separarse, de distanciarse de estos pensamientos y de comprometerse con conductas que lo vayan acercando a sus valores a pesar de estar viviendo una enfermedad que conlleve dolor crónico. Hay, una metáfora que la trabajamos mucho que se llama el invitado indeseado. También ahí tenemos un vídeo que lo podéis buscar en YouTube y relata la escena en la que el protagonista organiza su fiesta de cumpleaños, hace un listado de personas que quiere que asistan y la está pasando muy bien, pero de repente entra un invitado indeseado. Seguimos con la metáfora del invitado, ¿no? Que dijimos al inicio. Entonces ingresa este invitado indeseado y bueno, pues ahí quedan dos opciones, ¿no? O permitirle que entre y seguir disfrutando de la fiesta, o quedarse detrás de la puerta para evitar que este vecino indeseado entre en su fiesta. Él elige esta opción, pero luego se da cuenta que si lo hace, ¿qué sucede? Porque se pierde su fiesta de cumpleaños, ¿no? Se pierde lo importante en su vida. Y esto le lleva a cambiar su actitud y a aceptar esto que, aunque sea desagradable, indeseado, está en su vida. Bueno, ¿qué dicen los estudios? Bueno, hay estudios que plantean, hay un estudio realizado en el año 2013 con el modelo de la terapia de aceptación y compromiso para personas que sufren dolor crónico. Fue una terapia aplicada de manera telefónica y bueno, sí que los resultados fueron alentadores. Lo mismo sucedió con un tratamiento también basado en la terapia de aceptación y compromiso,
con adultos mayores de 70 y 80 años. Y también hay un estudio interesante donde combinan la terapia de aceptación y compromiso con un modelo de autorregulación de las pérdidas, que es el modelo de selección y optimización por compensación de Baltes. Y este fue aplicado a personas mayores institucionalizadas que padecían dolor crónico. También se ha visto, bueno, pues un aumento de la aceptación de la experiencia del dolor y de la integración de esta experiencia en la vida. Bueno, ¿qué desafíos tenemos? Bueno, avanzar en el abordaje interdisciplinar y multidimensional de la persona mayor que sufre dolor crónico, atendiendo a la unicidad y a la heterogeneidad, el desarrollo de nuevos modelos terapéuticos y la validación de los ya existentes en población mayor, avanzar en estudios que comparen la eficacia de diferentes modelos y contar con instrumentos de evaluación validados también en población mayor. Con lo cual, los desafíos son muchos. Y para terminar, y siguiendo con la idea que dijimos anteriormente, ¿no? del invitado que irrumpe, hay una película que se llama 100 metros y bueno, pues hay una escena en la cual hay al protagonista que se le diagnostica una enfermedad degenerativa, asiste a su primer día de tratamiento y se encuentra con un compañero que le facilita este camino que va desde la evitación hasta la aceptación y el compromiso. Y le dice, si te rindes o te enfrentas, la enfermedad te va a ganar. Lo que tienes que entender ahora es que es tu mejor enemiga. Es como tener una mala compañera de baile. Solo tienes que estar atento, que no es poco, a que no te pise. Ya verás que con el tiempo te va a enseñar a ver otras perspectivas de las cosas, otra forma de vivir. Muchas gracias. Gracias, Karina, por la exposición. Ahora seguimos con nuestra tercera expositora, Sara Martínez de Pedro, con el título de su ponencia va a ser Dolor, Deterioro Cognitivo y Conducta. Ella es psicóloga sanitaria, experta en intervención con personas mayores y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicogerontología. Sara. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Ariel, por la organización y gracias también a la universidad. Voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, pues como ha dicho Ariel, yo voy a hablar sobre cómo afecta el deterioro cognitivo a la hora de poder percibir y expresar el dolor, sobre todo en personas que tienen demencia y cómo muchas veces esta forma de expresión del dolor se hace a través de la conducta. Entonces, por una parte, en el dolor y el deterioro cognitivo hay estudios que como adelantaba Karina, han demostrado que el dolor crónico se asocia a un deterioro cognitivo leve, sobre todo en pacientes afectados por fibromialgia, por dolor neuropático y por dolor crónico. Entonces, en la práctica clínica, los pacientes que tienen dolor crónico pues se suelen quejar de esas quejas subjetivas, de fallos en la memoria, de dificultades en la atención, en la concentración, por ejemplo, dificultades para memorizar un número de teléfono, el perder hilo en las conversaciones diarias con la familia, con los amigos. Entonces es importante saber que el deterioro cognitivo también puede ser una consecuencia del dolor crónico. Por otra parte, está el dolor y la demencia como diferentes tipos de demencia y diferentes afectaciones a nivel neurológico hacen que el dolor se perciba y se exprese de manera diferente en las personas que tienen demencia. En algunos estudios lo que nos comenta es que las lesiones que afectan a las personas que tienen demencia están relacionadas con las vías nociceptivas, que es el camino que seguirían los impulsos
del dolor desde los receptores sensoriales hasta que llega al cerebro. Y ello va a condicionar, como decíamos, pues una modificación en la experiencia dolorosa que tienen las personas con demencia, y va a ser diferente en los diferentes tipos de demencia. Va a haber un grado de afectación sensorial, sensitiva y cognitiva diferente, que además va a dificultar la comunicación de este dolor y que va a estar asociada pues, a un déficit cognitivo, a unas alteraciones sensoriales, a un déficit en la comunicación y a unas alteraciones conductuales que muchas veces son la forma de expresar cuando ya hay un deterioro grave en la comunicación, pues ese dolor. Entonces, los componentes del dolor, algunos de ellos son el componente sensitivo discriminativo, el componente cognitivo evaluativo, el componente motivacional y afectivo, la memoria del dolor y las respuestas autonómicas que antes nos ha comentado Ariel. Entonces, estos componentes tienen áreas asociadas a nivel cerebral y depende de la afectación de estas áreas, pues van a estar afectadas y esa expresividad y esa percepción del dolor. Bueno, aquí en este cuadro se puede ver un poco las estructuras anatómicas en función de las vías dolorosas que están comprometidas con el dolor y que dependiendo del tipo de demencia van a afectar de una manera o de otra. Las características del dolor en la demencia, pues por una parte tenemos que va a haber un diferente grado de afectación sensorial, sensitiva y sobre todo cognitiva, que va a comprometer esa dificultad a la hora de expresar qué siente la persona, dónde siente dolor, qué cantidad de dolor siente. También va a haber cambios en las estructuras nerviosas relacionadas con la experiencia del dolor, que van a modificar la expresividad de este dolor. Va a haber también una lesión en las áreas de transmisión o del procesamiento del dolor, y en pacientes con enfermedad de Alzheimer pues no va a haber esa expectativa ante el analgésico, esa anticipación a un tratamiento o a una medicación que me vaya a quitar ese dolor. Entonces las personas que tienen enfermedad de Alzheimer van a necesitar dosis mayores de analgesia. En el dolor y la demencia, teniendo en cuenta todo esto, hay dos problemas que subyacen. Uno es que el dolor va a estar infradiagnosticado. Hay veces que se van a intentar buscar otras causas del comportamiento de la persona y a lo mejor puede ser el dolor, y por lo tanto, si está infradiagnosticado, pues también va a estar infratratado. Dentro de las diferentes manifestaciones en los diferentes tipos de demencia, pues por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, el umbral doloroso vamos a ver que sí que se encuentra preservado, pero las respuestas autonómicas se van a encontrar más aplanadas que en personas que no tienen este tipo de enfermedad. Entonces, ante estímulos y dolores de poca intensidad no se van a ver estas respuestas, van a tener que tener dolores muy potentes, o sea, mucho más potentes para poder dar esas respuestas. En cuanto a la percepción del dolor agudo, sí que se mantiene relativamente y sería la experiencia del dolor crónico la que está más afectada. También va a haber dificultades en las personas con enfermedad de Alzheimer para expresar el dolor. Va a haber esa reducción que decíamos de anticipación, de respuestas motoras y de evitación del dolor. Y se relaciona también con cambios degenerativos a nivel de la memoria del dolor. En la demencia vascular va a haber una desconexión de las vías que transmiten la información sensorial al cerebro y a la médula espinal, y lo que vamos a ver es que hay un estado que se llama de hiperalgesia, que es una respuesta exagerada al dolor en personas con demencia vascular, y una hiperpatía, que es un síndrome doloroso que se caracteriza por una mayor reacción ante un estímulo, sobre todo si este es repetitivo. Y el componente afectivo va a ser el que en la demencia vascular va a estar más afectado.
Y entre los síndromes de dolor crónico que más se ven en personas con demencia vascular o con infartos cerebrales va a ser la cefalia. En la demencia frontotemporal, sobre todo está reducida la expresividad del dolor, que está ligada al componente afectivo emocional y que tiene que ver con la lesión en el lóbulo frontal, que tiene que ver con la toma de decisiones y las emociones. Y también se va a ver reducida la expresión del dolor y el componente cognitivo evaluativo, que tiene que ver con todas las funciones ejecutivas y esa percepción y evaluación del dolor. Y en la enfermedad de Parkinson, el dolor es algo que está muy presente en esta enfermedad y sobre todo es indicativo de que se pasa a la fase off o que está relacionado también con el con el efecto de fin de dosis. Y en los pacientes con enfermedad de Parkinson también van a tener mayor frecuencia e intensidad de dolor de otros orígenes, además del dolor crónico. Dentro de la valoración del dolor en la demencia tenemos que tener en cuenta los trastornos que va a haber y las dificultades de comprensión y de comunicación. Entonces, cada vez que la demencia vaya avanzando en fases mayores, va a ser cada vez más complicado hacer este tipo de valoración. Podríamos distinguir para ver qué escalas serían las más apropiadas entre pacientes que conservan todavía el lenguaje, que serían más indicadas las escalas simples o visuales, y en pacientes que no conservan el lenguaje, donde va a tomar sobre todo protagonismo la evaluación observacional. Y siempre esta valoración en personas con demencia va a tener que ser complementaria a la información que nos puedan dar tanto los cuidadores, en el caso de personas que estén en el domicilio, sus familiares, y en caso de que estén en una residencia, pues las personas más de atención directa, que están en contacto con estas personas pues desde que se levantan, en todas las actividades de la vida diaria. Entonces van a tener más información real de cómo puede estar la persona o de qué conductas puede estar teniendo, que puedan esconder ese posible dolor. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de escalas que se utilizan, que ha comentado también Ariel. Nos vamos a centrar en las más observacionales, que son esas escalas analógicas, verbales o gráficas. Tenemos, pues, por ejemplo, el termómetro del dolor, que va desde sin dolor hasta el dolor más intenso e inimaginable, y va subiendo también la intensidad del color, las escalas del dolor con faciales, que a lo mejor permiten a personas que ya tienen más deterioro el poder identificar más una cara que va desde la sonrisa hasta el llanto, o la escala numérica verbal. Estas serían más apropiadas para personas que tengan un mini mental entre 10 y 19. Luego, en cuanto a la conducta, pues como decíamos, va a cobrar mucho protagonismo esa observación diaria de las manifestaciones que la persona pueda tener durante el día, que sean diferentes a las que suele tener y que no sean los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia en muchas ocasiones, sino que sean expresiones de conducta que la persona normalmente no tenía, pero que notamos que empieza a tener y que pueden ser la forma de expresar un posible dolor. Por eso va a ser muy importante esa observación en los cambios de conducta, sobre todo durante las maniobras de los cuidados del día a día. Pues cuando, por ejemplo, una persona que siempre colabora a la hora de levantarse, pues notamos que a lo mejor empieza a poner oposición, o que se quiere quedar más tiempo en la cama, o que se levanta con dificultad y se mueve con dificultad,
o que empieza a tener conductas no verbales, como pueden ser lloros, gritos, quejidos, gestos de dolor, movimientos de defensa, incluso a lo mejor de rechazo al cuidado, de agresividad. Y hay que tener también atención porque estos cambios de conducta se pueden confundir con otras manifestaciones, como decía, esos síntomas psicológicos y conductuales que a veces están presentes en la demencia, y a lo mejor la forma de atajarlos puede ser con psicofármacos en vez de a lo mejor con un analgésico. Entonces es importante hacer esta diferenciación. Por ejemplo, cuando se hace en los centros eh, el paso de trabajar con sujeciones físicas a ir retirándolas, pues se ha ido viendo en diferentes estudios que hay veces que aumentando el número de analgésicos se desciende el número de psicofármacos, porque muchas veces sin querer, a lo mejor para tratar algunas alteraciones de conducta que responden al dolor se están tratando con psicofármacos, cuando a lo mejor con analgésicos se pueden abordar en el caso de que sean manifestaciones de un dolor y no de una alteración conductual por una demencia. Este es un ejemplo de una escala más observacional que tiene que ver con medir las reacciones somáticas, pues las quejas, las posiciones, la protección, por ejemplo, de la persona de zonas que pueden ser en las que tenga dolor. A lo mejor no lo puede decir, pero sin querer a lo mejor pues se tapa la cabeza o se tapa el abdomen o se toca la rodilla. La mímica, el sueño, si el sueño es habitual o empieza a haber también alteraciones en el sueño. Las alteraciones del sueño también pueden dar información sobre que puede haber algún dolor. También las reacciones psicomotoras en el aseo, en el vestido, cuando la persona hace una transferencia, cuando se moviliza de un lugar a otro, cuando a lo mejor es una persona que ha estado haciendo una marcha autónoma, pero de repente empieza a querer caminar menos o a querer hacer los traslados en silla de ruedas. Luego también a nivel psicosocial, pues se explora la comunicación, si ha habido cambios, si por otra parte se intensifica mucho la comunicación y la persona atrae la atención de las personas que están a su alrededor para buscar esa atención, porque no sabe muy bien expresar lo que le pasa, pero sí que necesita tener a alguien que esté a su lado, o al revés, si la persona se aísla o rechaza la comunicación, si ha habido también cambios en su vida social, si hay esos trastornos del comportamiento. Luego está también esta escala que lo que lo que evalúa es más pues, si hay cambios en la respiración, en las vocalizaciones, en la expresión facial, en el lenguaje corporal o en la consolabilidad, si la persona no necesita que le consuelen, si le distrae o le tranquiliza, si le hablan, si le tocan, o si es imposible consolarlo y tranquilizarlo en esos momentos. Luego también está otra escala, que es la CNPI, que habla también de las vocalizaciones, de las muecas faciales. Podemos ver pues, que a lo mejor las personas arrugan la frente, aprietan los ojos, aprietan los dientes, los labios, sobre todo en personas ya con demencia muy avanzada. Si están en tensión, si están inquietas, si se frotan alguna parte del cuerpo, o si tienen esos quejidos pues con verbalizaciones como ay, no puedo más, ya está, que también nos pueden dar pistas de que la persona pues tiene algún malestar que puede ser un dolor. En esta tabla podemos ver, dependiendo del nivel de deterioro cognitivo, cuáles serían las escalas más apropiadas. Vemos que cuando no hay deterioro o hay un deterioro cognitivo leve, las escalas observacionales no son tan indicadas,
porque la persona todavía suele mantener una comunicación. Cuando ya el deterioro cognitivo es moderado, sí que empezaríamos a utilizar las escalas observacionales y las escalas que hemos visto, como la de los colores o la del termómetro, y cuando el deterioro cognitivo ya es muy severo, las más indicadas serían las escalas observacionales. También es importante el poder valorar el estado emocional de la persona, porque muchas veces también está condicionado por el dolor, como hemos visto. Entonces, bueno, tenemos la escala Cornell para personas, la escala de depresión Cornell para personas con demencia, que va explorando pues, los signos relacionados con el estado de ánimo, como la ansiedad, la tristeza, la apatía, la irritabilidad, las alteraciones conductuales, como si existe agitación, lentitud en los movimientos, quejas físicas, pérdida de interés. También explora los signos biológicos, si ha habido cambios en el apetito de la persona, si come menos de lo habitual, si ha habido pérdida de peso o disminución de energía, si la persona se fatiga más que antes. Luego también explora las variaciones del sueño, del ciclo sueño-vigilia, pues si hay síntomas, hay cambios en el estado anímico a lo largo del día, si es peor por las mañanas, si hay dificultad para conciliar el sueño, o si hay un dormir intermitente o el despertar es precoz. Y luego, por último, también explora las alteraciones ideacionales del pensamiento, como podría ser pensamientos de suicidio, baja autoestima, tendencia a anticipar o a pensar lo peor, lo más negativo, o ideas que tengan que ver con delirios. Por otra parte, también es importante la valoración funcional, cómo el dolor puede repercutir en las actividades básicas de la vida diaria, y la valoración conductual, que tenemos también un instrumento que es el inventario neuropsiquiátrico, que también nos da información sobre la conducta y explora la frecuencia y la gravedad de diferentes alteraciones, como son los delirios, las alucinaciones, la agitación, la depresión, la ansiedad. Esto también nos sirve para poder hacer un diagnóstico diferencial con un diagnóstico de cuadro confusional, que también es importante que podamos hacer el diagnóstico diferencial con un cuadro confusional. Va a ser también muy importante dentro de la conducta la percepción sensorial, porque en la demencia también vamos a ver cómo la percepción sensorial puede estar alterada. Las sensaciones interoceptivas son sensaciones que provienen del interior de nuestro cuerpo. En los órganos internos van a generar una información que nos hace sentir de una manera u otra. Entonces, esto es lo que nos va a permitir el poder sentir dolor, dolor de cabeza, dolor de muelas o cualquier tipo de dolor. Y vamos a ver cómo estas sensaciones también pueden estar alteradas en la demencia. Dentro de las alteraciones en el procesamiento sensorial que pueden estar afectadas en la demencia, pues está la hipersensibilidad, la hiposensibilidad, el filtrado sensorial, la desconexión, problemas también en la velocidad de procesamiento, en la percepción fragmentada y también vulnerabilidad a sobrecarga sensorial. Muchas personas con demencia, los entornos, una sobreestimulación, pues les genera también en muchas ocasiones esa sensación de malestar, porque ese procesamiento sensorial está alterado. La hiposensibilidad, por ejemplo, que es una de estas alteraciones, se caracteriza por un umbral bajo en la sensación táctil. Entonces, las personas necesitan mucha información para estar en equilibrio. Entonces, a nivel conductual, esto se expresa pues, con una hiposensibilidad al dolor. Son personas que sienten menos el dolor, que se autoestimulan porque necesitan contacto y necesitan el tocarse las manos, el meterse objetos a la boca. Suelen tener problemas en la coordinación fina, en la fuerza, en el esquema corporal y en la habilidad manual. Otro tipo
de alteración sería la hipersensibilidad, que en este caso sería lo contrario, que hay un umbral muy elevado en la percepción. Entonces son personas que conductualmente lo expresan porque no les gusta que le toquen, se quitan los zapatos, muestran rechazo cuando les van a cortar el pelo o las uñas, suelen tener problemas de higiene asociados porque el contacto del agua les genera muchas veces malestar, problemas para cepillarse los dientes, con la ropa nueva. Bueno, otros problemas de filtrado también. Y entonces va a ser importante también la valoración sensorial para conocer cuáles son las capacidades que tienen las personas con deterioro de los sistemas sensoriales y cómo responden a esa estimulación para poder hacer un seguimiento. Y dentro de la valoración sensorial, pues se va a valorar todos los sentidos, el visual, el auditivo, el táctil, el propioceptivo, el olfativo, el gustativo y el vestibular. Y con la valoración sensorial, pues vamos a ver qué cantidad de sensación a la persona le puede generar irritabilidad o alteración, cómo la persona muestra su aceptación y bienestar frente a una entrada y un contacto sensorial, o cómo la persona, por el contrario, muestra su malestar o incomodidad. Con esto vamos a hacer un perfil sensorial que vamos a tener en cuenta para hacer un tipo de intervención, que es una terapia no farmacológica, que también se está viendo en diferentes estudios, que funciona muy bien para personas que tienen dolor crónico, tanto personas sin deterioro cognitivo como personas con deterioro cognitivo, y lo que nos permite esta intervención sensorial o multisensorial, que puede ser en salas Snowzellen o fuera de estas salas, es una estimulación en un entorno controlado, el provocar sensaciones placenteras, el cambiar el foco de atención a un estímulo agradable, inducir estados de relajación y calma, crear entornos significativos para la persona, trabajar diferentes canales sensoriales, reducir el malestar, las alteraciones conductuales y el dolor. Y bueno, ya para terminar, como conclusiones, pues podríamos concluir que es necesario valorar el dolor en personas con demencia porque su percepción y expresión del dolor es diferente, que hay diferencias significativas dependiendo del tipo de demencia, que la evaluación observacional, conductual y emocional es la más indicada para valorar el dolor en personas con demencia y que el dolor en personas con demencia puede ser expresado a través de alteraciones conductuales como la agitación o la agresividad y que una intervención sensorial es una terapia no farmacológica que resulta útil para intervenir en el dolor en personas con demencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, y para finalizar, vamos con la ponencia de Esther Camacho. El título lleva por enfrentamiento al dolor crónico desde la familia cuidadora. Esther es psicogerontóloga, experta en neuropsicología, consultora de innovación y coordinadora de grupos de trabajo orientados a mejorar la calidad de vida de personas mayores. Esther, un momento. Muchas gracias Ariel y muchas gracias a la universidad. Voy a compartir las diapositivas, un segundito. Pues comienzo con la presentación. Gracias por este tiempo que me habéis dado para adaptar la pantalla y que todo se viese bien. Y nada, como decía, gracias a la universidad y gracias a todas y a todos los que estáis por ahí esperando a saber un poco más, ¿no? de esta temática de personas mayores, a mis compañeras y mis compañeros que han hablado muy interesante del dolor crónico, ¿no? Habéis dado un abordaje bastante completo, me lo ponéis muy difícil porque la verdad es que lo habéis hecho muy bien. Entonces, bueno, mi presentación es la última. Y bueno, mi objetivo es hablaros un poco de ese papel que tienen las familias cuidadoras, ¿no? Sabéis que en el mundo hay muchas personas que se encargan de esos cuidados. Cuando esos cuidados, aparte, se ven más dificultados porque existe el dolor crónico, pues os podéis imaginar que la dificultad es doble, ¿no? Para la persona que los ofrece. Como hemos estado mencionando, no me voy a detener mucho en hablar de lo que es el dolor crónico. Lo que voy a decir simplemente es que es ese malestar, ese dolor
que ya no es adaptativo, que ya no nos está avisando de una lesión, sino que es un dolor que se ha quedado fijo, se ha quedado, por así decirlo, pegado, ya no tiene una función protectora, sino que simplemente se ha quedado ahí, ¿no? Nuestras neuronas han aprendido que está ese dolor y que se queda. Y que es un dolor que va más allá de los 3 meses. Y me imagino que como todas las personas hemos vivido situaciones de dolor, si pensáis en el dolor más fuerte que habéis tenido, ¿no? Posiblemente muchas de las que sois madres diréis que el parto, que no, quien diría que es a lo mejor una rotura de un hueso, hay quien diría que es a lo mejor alguna lesión de algún tendón, por ejemplo. Imaginaros a una persona que tiene que vivir con ese dolor. Ahora imaginaros que esa persona que tiene un dolor que no se alivia, que es constante, que está en todos los momentos de su vida, es una persona que requiere cuidados. Ahí vamos a encontrar una gran dificultad. Y ahora imaginaros casos que también existen y que los hay, que me ha tocado también trabajar con alguno de ellos, de personas que además de ser cuidadoras de una persona con una demencia, con una sintomatología conductual pues fuerte, altamente exigente, la persona también tenía una fibromialgia, ¿no? Por ejemplo, imaginaros esa situación de complejidad. Pues nos vemos en un panorama en el que nos encontramos con que esa persona cuidadora va a tener una dificultad por diferentes frentes y que le va a ser muy difícil de sobrellevarlo. Por lo tanto, como profesionales y como profesionales de diferentes áreas, tendremos que ser sensibles a esa dificultad extra que tienen y ver la mejor manera de poder apoyarlas, ¿no? De tratarlas y de ofrecerles unos cuidados que puedan de alguna forma aliviar ese dolor que tiene tanto la persona que recibe el cuidado o que puede tener la persona cuidadora, como también desde la intervención para facilitárselo. Y voy a hablar un poquito del perfil de la persona cuidadora. Os pongo aquí en la tablita diferentes, los dos perfiles, ¿no? Por una parte tenemos el perfil de las personas en Argentina y en Latinoamérica, que vamos a encontrar que es un 90% mujeres, es solamente 1 de cada 10 hombres es cuidador. Vamos a ver que son personas, pues que claro, que están en una etapa en la que sus parejas o sus padres se encuentran en una situación de dependencia, ¿no? Que son personas mayores, por ejemplo, y que reciben los cuidados por parte de sus hijos o lo que decía la pareja. También ocurre mucho en hermanas, hermanos, ¿no? Que cuidan unos de otros, en este caso hermanas sobre todo. Vamos a ver que la responsabilidad del cuidado normalmente cae sobre eso, sobre las hijas, las mujeres, las hermanas, ¿no? Suele ser familiares directos las personas que ofrecen los cuidados. Vamos a encontrar también que las condiciones laborales a las que se enfrentan estas personas van a ser normalmente pues una sobrecarga laboral, porque no puedes permitirte dejar tu trabajo y tienes que continuar con tu labor como cuidadora. Pero al mismo tiempo tienes que, pues sabes que es un trabajo que no puedes hacer durante muchas horas, que tienes que pedir permisos, que hay situaciones y momentos en los que tendrás que acudir a poder auxiliar a esta persona y por lo tanto pues te quedarán los salarios más bajos. Además de las dificultades que encontramos normalmente para encontrar trabajo, ¿no? Que hay cierto edadismo, cierta limitación por la edad, pues si aparte somos una persona que necesitamos pedir permisos constantes para poder atender a esa otra persona, que llegamos cansadas, cansados a ese trabajo porque hemos estado cuidando toda la noche a una persona que a lo mejor intentaba salir de casa constantemente por un síndrome conductual, ¿no? De desorientación y agitación, pues podéis imaginaros un poco el panorama que tenemos, ¿no? Para estas y estos cuidadores. El perfil en España no muy diferente. Vamos a encontrar también que son la mayoría mujeres, un 64,4%. Hay aquí un poquillo más de hombres que también les toca hacer esos cuidados, ¿no? De las personas. La edad es también similar, es un poco mayor, porque normalmente los hijos se tienen a una edad más avanzada, ¿no? Entre 45 y 64 años va a ser la edad de las personas cuidadoras. Igualmente es el mismo vínculo, suelen ser hijas, madres, hijas o esposas o hermanas de los cuidadores, de las personas que reciben el cuidado. Y las condiciones laborales normalmente es que tienen que abandonar el cuidado, abandonan su cuidado porque la flexibilidad pues es menor y tienen que dedicarse al 100%. Además de que la situación de contratar a una persona que pueda echarte una mano, que pueda ayudar en el domicilio, pues es mucho más costosa y normalmente las familias no pueden asumirlo.
vamos a hablar de este marco normativo en Argentina, pues vamos a encontrar que tenemos algún marco normativo y ayudas que son las que se encargan de estas personas, ¿no? De dar soporte, de dar ese apoyo a las familias cuando necesitan un aporte económico, una ayuda a las políticas públicas que se hacen cargo. Por una parte está la Ley Nacional de Salud Mental, que es la que promueve el enfoque de derechos de atención a las personas mayores, incluyendo el derecho al cuidado. Por otra parte está el programa de apoyo a cuidadores, que también está presente en España, ¿no? Estos cursos de cuidar al cuidador, otras estrategias que existen, ¿no? De formación, de acompañamiento, de alguna forma de dotarles de formación y de técnicas, de medios, de terapia, de otros servicios para poder hacer frente a este cuidado que es tan exigente. En algunas provincias se ofrecen capacitación y apoyo a los cuidadores y hay instituciones relevantes como por ejemplo el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el PAMI, también el Programa de Atención Médica Integral, que serían fundamentales para las políticas y para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el marco normativo en cuanto a personas mayores y cuidado. Pues con este panorama vamos a ver cuáles son los desafíos que tienen las personas cuidadoras cuando a la persona a la que cuidan, la que recibe ese cuidado, tiene un dolor crónico. Por una parte, vamos a ver que hay un impacto físico. La persona va a tener una mayor inmovilidad. El dolor va a reducir esa capacidad de moverse, de ayudar un poco en los cuidados, ¿no? De andar, también a facilitar el aseo, de hacer alguna cosa en casa, ¿no? De tener alguna movilidad. Entonces, vamos a tener mayor rigidez articular. Vamos a tener también más pérdida de masa muscular, ¿no? Vamos a tener esa sarcopenia que está súper relacionada con la fragilidad, con la mortalidad. Vamos a tener un mayor riesgo de úlceras por presión, esta falta de movimiento, la dificultad para moverse, si aparte la persona ha perdido masa muscular, pues vamos a encontrar no, disculpa. Vamos a encontrar que esta persona con esta pérdida de masa muscular pues va a tener mayor dificultad para moverse, su piel va a ser y su musculatura va a ser menos resistente, menos fuerte y por lo tanto esas úlceras y esas heridas graves que suelen infectarse, que aparecen en personas encamadas o con poca movilidad, pues van a ser mucho más habituales. Vamos a tener también alteraciones en el sueño, ese dolor que interfiere con ese descanso nocturno. Durante el día no se está a gusto, se intenta dormir para olvidar el sueño, la medicación a veces es bastante elevada, pues por la noche lo que nos va a causar pues es más insomnio, más irritabilidad, más situaciones de trastorno de conducta, en casos con personas con delirium o con demencias. Vamos a encontrar una fatiga diurna también durante el día, tampoco estarán muy colaboradores, muy despiertas las personas, y esto va a agravar el estado de salud y las posibilidades de estimulación cognitiva. Si al final yo me encuentro adormecida durante el día, adormilada porque no he descansado por la noche, pues tampoco voy a interactuar, tampoco voy a estar presente para hablar un poco con la familia, con las personas que viven conmigo, ¿no? Sino que voy a estar pues un poco dormitando, ¿no? La mayor parte del día. Eso nos va a llevar a un mayor consumo de medicamentos, que sabéis que, bueno, ese uso prolongado de los analgésicos, como habéis mencionado, pues genera unos efectos secundarios y que, bueno, no es algo deseable en las personas que ya de por sí tienen una situación de fragilidad. Y, bueno, otra de las cuestiones que nos van a impactar es todo lo que tiene que ver con lo emocional y con lo psicológico. Vamos a tener mayores puntuaciones en ansiedad y depresión. Pensar que tener un dolor crónico es una situación difícil de asumir, es una situación que te quita la ilusión. Si no te encuentras en un buen estado, pues es muy fácil que estos estados depresivos y de ansiedad se enerven. Vamos a tener estos estados de ánimo que van a generar pues desesperanza y frustración en la persona. Van a tener también una mayor irritabilidad y agresividad. El malestar constante pues te provoca pues un cambio de humor brusco, ¿no? Vas a tener menos paciencia, vas a tener mayor agresividad física y también verbal con la persona que te cuida, que va a ser la persona que vas a tener cerca, la persona con la que tienes más confianza y por lo tanto con quien descargas, ¿no? Vamos a tener una sensación de aislamiento. La persona con dolor crónico se puede sentir con pocas ganas de socializar. No le va a apetecer estar con los nietos, no le va a apetecer estar con su hija, con su hijo, salir a tomar algo. Al final no te encuentras bien, no te apetece, ¿no? Y además estás cansada porque han pasado pues meses
posiblemente años incluso, con ese malestar. En tercer lugar, vamos a ver ese impacto, con todo esto que hemos visto ya, pues este impacto en las relaciones con la persona que te cuida y con el sistema sanitario. Por un lado, vamos a tener muchas más quejas y demandas. La persona que recibe esos cuidados puede expresar constantemente un malestar, qué mal me encuentro, qué mal me encuentro, qué mal me encuentro, qué fatiga, ¿no? Lo que puede generar esta tensión con las personas que te están cuidando, con tu entorno y también con el personal sanitario, ¿no? Vamos a ser más exigentes con esa enfermera, con ese médico. Cuando vamos, pues a lo mejor somos un poco más, menos pacientes. Va a haber una mayor dificultad en los cuidados, el dolor puede dificultar esa higiene, esa movilización. Si yo tengo un dolor, si me duele siempre mi espalda, si me duelen siempre las piernas, pues no voy a querer colaborar a que me las muevan, a que me estén moviendo, ¿no? Que me pongan las medias, que ahora pongo unas pantuflas, ahora pongo otras, ¿no? Y también con la alimentación, esto también va a debilitar ese cuerpo, ¿no? Que es lo que comentamos. Y como siempre pasa cuando tenemos situaciones emocionales complejas, tenemos aislamiento, tenemos soledad y si tenemos dolor, pues vamos a ser mucho más demandantes en el sistema sanitario, ¿no? Las personas van a querer más medicación, van a querer más visitas a los médicos, más especialistas, porque es una forma de aliviar, al final es una búsqueda de atención, ¿no? De que alguien te dé una solución a ese malestar tan grande que estás experimentando y que es totalmente normal. Me imagino que... em, os podéis imaginar, ¿no? Una persona joven con este tipo también de dolor crónico también pues sería más exigente, tendría menos paciencia y tendría otros síntomas, ¿no? Porque en su situación no es tanta de fragilidad, pero sí que no tendría el mejor carácter, ¿no? Para enfrentar la mañana. En cuanto a las personas cuidadoras, cuando la persona es la que tiene el dolor crónico, ¿no? Hay personas que cuidan y que aparte se enfrentan a ese dolor crónico, como comentaba. Cuando la persona a la que cuidas tiene el dolor crónico o tú lo tienes, lo que se va a ocasionar es estas series de implicaciones, ¿no? Que dificultan un poco más. Por una parte, la sobrecarga física y emocional, ya que el que está cuidando de una persona con dolor crónico o tú sentir dolor crónico constante, pues va a causar agotamiento físico y estrés emocional. Vamos a tener limitaciones en la vida personal y laboral, ya que tendremos menos tiempo para atender a estas familiares, amigos, red social, al trabajo, ¿no? A poder implicarte en una jornada laboral rígida, ¿no? Normal, ¿no? Como la que tenemos todos, la mayoría de las veces. Y si aparte tú eres la persona que sufre el dolor, pues también va a ser complicado. Por último, vamos a tener ese impacto, ¿no? Fuerte en la salud mental, ya que esa sobrecarga, esa ansiedad, esa situación de burnout que puede derivar incluso en maltrato eh, por el desgaste, por esa síntoma del quemador, del cuidador quemado, pues que nos puede llevar a esto. Entonces, esto al final va a ser una vivencia compartida, ¿no? Vamos a compartir este malestar y va a ser un dolor ajeno o propio que nos va a llevar a un sufrimiento, a un estrés compasivo, a la ansiedad, a la fatiga emocional, a síntomas depresivos y que en muchos casos no vamos a contar con un apoyo para poder hacer y una formación para poder hacer ese desahogo, ¿no? Ese volcado de ese dolor emocional. Por otra parte, vamos a tener el papel de la empatía, ¿no? Necesitamos en estos casos una mayor empatía desde familiares, desde cuidadores, desde los profesionales que van a atender a esta persona, ya que normalmente su relato va a ser pues un poco repetitivo, agotador, ¿no? Va a ser desde esa quemazón, ¿no? A nivel emocional. Vamos a tener que hacer mucha promoción de ese autocuidado para que esas personas que están cuidando puedan ser conscientes del estado en el que se pueden encontrar, de los riesgos de seguir en ese camino, de la importancia de mirar también por uno mismo, no como un egoísmo, sino como una forma de poder seguir cuidando y de cuidar bien y de cuidar de dos personas, que al final es la persona receptora de cuidados y la propia persona que cuida. Así que vamos a trabajar y vamos a hacerlo pues para intentar evitar estas consecuencias, ¿no? Por una parte, las consecuencias físicas que tenemos ese acerbamiento del desgaste, ¿no? Cuando la persona, en este caso es cuando ya la única persona que tiene el dolor crónico es la persona que cuida. Esas cuidadoras con fibromialgia que también están sufriendo o que están sufriendo un cáncer o que tienen un dolor pues por alguna lesión de columna, por ejemplo, de hombro, por cuidar
¿no? Porque muchas veces llevan ya generaciones, han cuidado de su madre, de su padre, ahora cuidan de su pareja, entonces nos encontramos con estas situaciones de dolor crónico. Vamos a tratar también esa fatiga y ese agotamiento extremo, esa sensación que nos causa el dolor persistente, que ocasiona una disminución de energía, que llega a ocasionar una fatiga crónica, que se llama el agravamiento de su propia enfermedad. Si la persona lo que está sufriendo es un cáncer, pues imaginaros el desgaste emocional y físico que resulta de cuidar de una persona y aparte hacerlo con dolor crónico, ¿no? Y con una patología. También las lumbalgias, las artritis, que también son súper habituales en cuidadoras, en cuidadores. Vamos a tener un sueño de mala calidad, porque tenemos que estar pendiente del cuidado, porque tenemos el dolor crónico, porque tenemos el estrés y la sobrecarga, ¿no? Entonces, este dolor y este estrés van a dificultar ese descanso adecuado, nos van a provocar insomnio, sueño fragmentado, y esto va a aumentar la percepción del dolor. A nivel psicológico, vamos a encontrar también un mayor riesgo de depresión y ansiedad, angustia permanente, sentimientos de culpa y frustración. Se puede experimentar culpa por sentir que las condiciones no son las mejores y que no se está cuidando adecuadamente. Por supuesto, como hemos comentado, aislamiento social, porque la doble carga de ser cuidador y vivir con un dolor crónico hace que la persona finalmente deje aquello que es menos urgente, que es esa sociabilidad, ¿no? Esas actividades sociales, al final, ¿qué me quito? Me quito ir a la compra, me quito hacer la casa, me quito atender a la persona, lo que me quito es salir con las amigas, ¿no? O salir con mi pareja o socializar de alguna forma. Va a haber una mayor vulnerabilidad para la irritabilidad y para el agotamiento emocional, con sentimientos como episodios de impaciencia, tristeza, frustración. Entre las consecuencias relacionales con la persona cuidada, pues va a haber una menor capacidad de brindar un cuidado de calidad, ya que se reduce la capacidad de hacer tareas físicas, seas menos paciente y quizás menos afectuosa. Un posible incremento de la negligencia o incluso del maltrato involuntario debido a la sobrecarga, ¿no? En esos casos extremos en los que finalmente pues hay un trato quizás más brusco, menos sensible, no porque no se quiera a la persona, no porque se le quiera hacer daño, sino porque simplemente las capacidades se han visto desbordadas. Como consecuencias del ámbito económico y laboral, pues vamos a ver una gran dificultad para mantener el empleo en esta situación, un aumento en gastos médicos, que no es una cuestión secundaria, hay muchos materiales, muchos recursos que son necesarios y que no se cubren por la sanidad pública. Vamos a ver una desigualdad en la jubilación, ya que la persona pues, no ha podido tener una jornada habitual, no ha podido a lo mejor trabajar todos los años que quedaban para jubilarse y vamos a ver que la pensión futura pues, se va a ver afectada. O sea que esto es una situación que se va a alargar más allá del tiempo de cuidado. El impacto en el acceso a la atención médica, pues por supuesto, se va a tomar como la última prioridad la propia salud, entonces por lo tanto no se va a acudir al médico cuando es necesario, sino que se va a tender a posponerlo y va a haber una menor posibilidad de que esta persona acuda a médicos especializados. Va a acudir a lo que puede, a la farmacia, al médico de atención primaria, pero claro, hacer una cita ya con un traumatólogo que te manda unas pruebas y luego te manda un fisio, van a ser cuestiones que van a ser pues, de muy difícil alcance para las cuidadoras que se encuentran en esta situación. Y bueno, esto va a tener este impacto en la persona, ¿no? Vamos a ver que es un círculo vicioso que de ser cuidador y vivir con dolor crónico va a ser difícil porque no vamos a tener tiempo para atendernos. Y este dolor crónico en personas mayores con o sin demencia, pues puede tener diferentes orígenes, como han comentado mis compañeros. Enfermedades musculoesqueléticas, las enfermedades crónicas como enfermedades reumatoides, por ejemplo, ¿no? Enfermedades también como un cáncer, como puede ser una rotura de fibras, bueno, un montón secuencias de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Muchas personas que tienen dolor neuropático después de sufrir un ictus y otras enfermedades graves, ¿no? Como puede ser el cáncer o similares. Vamos a ver que va a haber impacto a nivel psicológico en el dolor crónico. En la presencia de demencia puede complicar, ¿no? La detección de este dolor, porque como comentaban mis compañeros, pues muchas veces la expresión no va a ser la misma que va a tener una persona habitual. Entonces muchas veces este dolor va a ser encubierto durante mucho tiempo y lo vamos a poder ver a través de depresión y ansiedad, por ejemplo.
una reducción de la capacidad para descansar, tanto en el sueño profundo como en estar tranquilo, ¿no? Estar tranquila en casa, sino que siempre la persona va a estar inquieta, vamos a tener un mayor agitación, vamos a tener un incremento en el riesgo de aislamiento social y vamos a tener también, pues, que la situación para la persona que le cuida, pues, también se va a agravar. En cuanto a, los síndrome del cuidador quemado, vamos a encontrar que vamos a tener diferentes fases, ¿no? 4 fases. La primera fase es esa de compromiso, en el que la persona cuidadora asume esa responsabilidad con entrega, convencida de que podrá con todo, de que esto es una cuestión que pues, ha venido, que ha sobrevenido y vamos a hacer todo lo posible. Y es una etapa en la que no se siente, no se visibiliza todavía el cansancio. Después llega una fase segunda de desbordamiento silencioso, donde empiezan a haber pequeñas señales de alerta como fatiga constante, irritabilidad, insomnio, sensación de estar siempre en tensión. Pasaremos a una tercera fase de agotamiento emocional, de burnout, donde ya la persona se encuentra quemada, ¿no? El cansancio se convierte en una forma de vida. La persona pierde esa alegría, esa paciencia, incluso sus relaciones personales, que ya han desaparecido. Disculpad. eh, Vamos a encontrar que ya la situación de cuidado percibe como una obligación, ¿no? Que ya no puedes parar. ¿Quién más lo va a hacer si no lo hago yo? ¿Y quién lo va a hacer sabiendo todo lo que sé yo, ¿no? Y por último tenemos la cuarta fase, que es la fase del duelo, del cuidado, ¿no? Cuando la persona a la que cuidábamos fallece y de pronto todo se detiene de golpe. Muchas personas que cuidan experimentan situaciones extrañas, una mezcla entre alivio, culpa, pérdida del sentido, tristeza profunda, ¿no? Al final hemos dedicado nuestra vida a cuidar, nuestros años, nuestras horas, muchísimo esfuerzo, hemos cambiado nuestra vida para cuidar a esa persona y de pronto esa persona pues ya no está, ¿no? En estas fases va a ser especialmente importante acompañar con delicadeza, con profesionalidad desde, por ejemplo, las diferentes áreas sanitarias y sociales que tengamos como profesionales. En cuanto a la medición del dolor, no me voy a meter mucho porque sé que mis compañeros lo han mencionado, así que bueno, sabéis que están las escalas visuales, las numéricas y las de caras. ¿Qué podemos hacer desde las diferentes áreas profesionales? Pues desde la psicología, por ejemplo, la evaluación psicológica para saber las escalas de dolor, pues cómo está experimentando la persona el dolor. Vamos a querer saber cuál es ese dolor para saber si el tratamiento es efectivo, si podemos hacerlo de otra forma, entender a la persona, ¿no? Vamos así a evaluar también el impacto emocional en la persona y cognitivo que tiene ese dolor, su ansiedad, su depresión, su desesperanza ante la situación. Vamos a evaluar la relación también entre el paciente y la persona que cuida, ¿no? Y vamos a hacer también vamos a usar diferentes modelos, diferentes áreas para poder tratar a esa persona, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que nos puede ayudar a reestructurar esos pensamientos negativos sobre el dolor. Vamos a trabajar técnicas de afrontamiento activo, entrenamiento en relajación, en mindfulness, como también han mencionado mis compañeros. Vamos a utilizar la psicoeducación para mejorar o tratar de alguna forma esa relación entre el dolor y el estado emocional de la persona. Vamos a ver estrategias de afrontamiento dirigidas al paciente y a la persona cuidadora. Vamos a apoyar también emocionalmente a la persona cuidador, con esos manejos de estrés, la regulación emocional, las terapias de aceptación y compromiso, la flexibilidad cognitiva y, por supuesto, los grupos de apoyo, que verte rodeado de personas que están viviendo una situación parecida o similar, o que la han vivido ya están en otra fase, o que están comenzando, te ayuda a tener un poco de perspectiva, ¿no? Te hace ver de alguna forma que no estás solo en esta situación. Como acompañamiento emocional, lo que podemos hacer es reconocer y validar el dolor y el cansancio de la persona que está cuidando, la escucha activa y la presencia empática, acompañar esa ambivalencia emocional entre culpa, desesperación, ganas de que acabe el cuidado, pero también cariño hacia la persona, sensación de que no estás cuidando suficientemente bien. Detectar esos indicadores de riesgo para prevenir todas esas situaciones, ¿no? Que nos pueden llegar a dar un trato que no sea adecuado a la persona a la que cuidamos, facilitar herramientas de autocuidado, insistir mucho en que cuidarse es importante, que no es un lujo, que no es quitarle al otro para darte a ti.
y reconectar con su propia trayectoria de vida, ¿no? Que la persona no se olvide de quién es, a dónde va, qué es lo que estaba haciendo justo antes de que apareciera esta situación sobrevenida, ¿no? Que no se olvide de ese proyecto, aunque no lo pueda seguir al 100%, pero que siga siendo quién es esa persona. Y sobre todo tratar siempre desde el marco ético, ¿no? Recordar que no es solamente cuidar por cuidar, sino que tiene un sentido. Desde la enfermería tenemos esa evaluación del dolor, ¿no? Con las escalas tenemos también esas intervenciones y manejos del dolor, cuidados físicos, ¿no? Que nos pueden ayudar, como las movilizaciones, los cambios posturales, el tratamiento de las úlceras, todas esas lesiones, ¿no? Que aparecen por la inmovilidad, pues que va a ser el personal de enfermería quien puede hacerlo. La aplicación de técnicas como calor y frío para aliviar ese dolor, técnicas de masaje para la tensión muscular, educación al paciente y el cuidador, ¿no? Esas instrucciones de cómo se hace el uso adecuado de los analgésicos para prevenir pues, sobredosis o falta de medicación o mezclas, ¿no? Que podemos hacer. Recomendaciones para el descanso nocturno también pueden ofrecernos. Estrategias de manejo de ese dolor sin fármacos, esa relajación, distracción, respiración diafragmática. La coordinación interdisciplinar, que va a ser súper interesante, ¿no? La colaboración de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermería pues, va a ser clave para que el tratamiento sea lo más completo posible. Desde la terapia ocupacional, por supuesto, podemos también mantener la funcionalidad y la autonomía de la persona, adaptando sus actividades y reducir el impacto de ese dolor crónico que puede estar sufriendo. Van a hacer esa evaluación funcional, el análisis de las capacidades que mantiene la persona para realizar esas actividades básicas, la identificación de esas barreras ambientales que nos están ocasionando pues, mayor inmovilidad, mayor falta de participación social, ¿no? Que pueden aumentar incluso la percepción de dolor, la valoración del impacto en las actividades significativas de la persona, esa intervención en la adaptación, ¿no? De actividades de la vida diaria, de terapia de rehabilitación, ejercicios terapéuticos que nos pueden servir, esas movilizaciones pasivas, técnicas de fortalecimiento muscular, actividades de estimulación cognitiva también, terapias de estimulación y ocupación, ¿no? Que la persona se mantenga ocupada, que se sienta útil, que tenga habilidades, desarrolle sus actividades artísticas, esas reminiscencias, esas relajaciones. Desde la medicina, pues por supuesto, el tratamiento del dolor crónico directamente con fármacos y con tratamientos también no farmacológicos, esa evaluación del dolor, ¿no? Con la historia clínica detallada de la persona que la medicina puede hacer, esa evaluación del tipo de dolor, ¿no? Si es nociceptivo, neuropático, mixto, el uso de las escalas del dolor desde la medicina, el tratamiento farmacológico también, por supuesto, la escala OMS, ¿no? De dolor leve, moderado, severo, que también los médicos van a poder hacer, el tratamiento neuropático, por supuesto, las infiltraciones, los bloqueos nerviosos, los tratamientos no farmacológicos como desde la fisioterapia, por ejemplo, como terapias con calor y frío, el ultrasonido, la electroestimulación, los ejercicios terapéuticos para fortalecer esos músculos y mejorar la movilidad, la estimulación nerviosa transcutánea, por ejemplo, desde la fisioterapia, la coordinación con otros profesionales de la salud va a ser también uno de los pilares. ¿Qué se puede hacer como sociedad? Pues por una parte, reconocer públicamente el valor de las personas que están cuidando, ofrecer ese respiro y descanso sin culpa a las personas que cuidan, ¿no? Normalizar que esas personas también tengan momentos de descanso, que otras personas se encarguen, que no tenga que ser todo el tiempo la misma persona, facilitar apoyos emocionales, cuidar la salud física y mental de esas personas cuidadoras en la medida en la que no sea posible, ¿no? Intentar no juzgar, apoyar, estar un poco ahí como de escucha también, ¿no? Formar e informar, ¿no? Si tenemos acerca algún curso de cuidar al cuidador, pues facilitarle el acceso a la persona, facilitar que pueda ir. Mira, yo me quedo hoy con tu madre y tú puedes acudir al taller. Establecer redes comunitarias solidarias, como se hace muchas veces con los pequeños, ¿no? Que los padres recogen un día a los vecinos y al día siguiente le toca a otro padre o otra madre, ¿no? Y se van turnando. Pues esto podría ser también una ayuda, ¿no? El apoyar con las personas que reciben cuidados de la zona, pues que los vecinos y los amigos también se puedan unir. Y transformar las políticas públicas, hacer mucha presión para que las políticas públicas cambien y puedan ayudar a que se cuide mejor desde la sociedad. ¿Qué se espera de un centro de mayores? Pues se espera un trato digno, una participación activa de las personas, que se les permita seguir formando parte de la sociedad, que los entornos sean hogareños, no institucionales, que sean agradables, que haya apoyo emocional y reconocimiento de esa soledad y del dolor crónico, que haya una promoción de la autonomía y de las capacidades funcionales de lo que todavía la persona puede hacer, que haya vínculos significativos con las personas que te cuidan, que se mantenga, ¿no? La relación de apego y de cariño, que sea un trato respetuoso y por supuesto que estén abiertas a la comunidad.
En conclusión, puedes decir eso, que el cuidado de personas dependientes de por sí es un reto que requiere mucha entrega, requiere mucha paciencia y mucha resiliencia. Si aparte lo unimos con el dolor crónico, pues entendemos que las personas que hacen estos cuidados recibiendo ellas mismas ese dolor crónico o que la persona a la que cuidan lo tiene, pues tiene una dificultad extraordinaria. Por lo tanto, decirle a esas personas que están viviendo esa situación que no están solas, no están solos, que cuidar también es dejarse cuidar. Bueno, muchas gracias, Esther. Eh, Gracias. Estamos totalmente disponibles si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario, tanto en el chat como usando el micrófono. Estos minutos son para ustedes. Yo igual, mientras esperamos estos minutitos, quería agradecerle la participación, el haberme dejado participar también con ustedes para seguir aprendiendo las misiones interdisciplinarias que ustedes proponen y desde un tema que, como alguna vez charlábamos inicialmente con Karina, va a ser un tema que va en aumento, que va a ir involucrando necesariamente a muchas más poblaciones que solamente las actuales. Tal vez en Sudamérica esto no está tan ayornado, pero es algo que está, que se viene. Los índices demográficos así están mostrando las inversiones de las pirámides poblacionales y bueno, eso a la larga o a la corta nos va a poner en situaciones muy parecidas a las que actualmente Europa comienza a afrontar y bueno, y a tener que reorganizar tanto los sistemas como las organizaciones, como las propias intervenciones, tanto comunitarias, familiares y personales con los pacientes mismos. Bueno, se van recibiendo en el chat agradecimientos. Si también las comparto a ustedes, si alguien quiere hacer algún cierre o algún comentario final, si no ya nos despedimos con el agradecimiento de la participación de todos. Agradecerte, Ariel, y agradecer a todos los que han asistido a compartir este espacio, ¿no? Que como tú decías, bueno, esto es una realidad que tenemos, una realidad actual, y pensando en el futuro también es sumamente necesario que reflexionemos sobre estos temas y, bueno, también remarcar el gran compromiso y la gran responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud en seguir propiciando estos encuentros y en seguir avanzando, ¿no? En el conocimiento de cómo poder ayudar a vivir una vejez con calidad de vida. Bueno, yo igual les comento, nuestras espectadores han venido de distintas carreras, así que tenemos agradecimientos multidisciplinarios también, no solamente de psicología y medicina, así que hay participantes de terapia ocupacional, participantes de terapia, en fin, estamos variados. Bueno, desde ya entonces volverles a reiterar el agradecimiento. Nos dejamos con la gran invitación para también un desafío personal acá de nosotros como participantes y docentes, invitarlos a la diplomatura que estamos organizando para finales del mes que viene. También se van a poder inscribir con tiempo y van a ir teniendo información en las redes, tanto en España como para Argentina y el resto de los países acá de Sudamérica, en donde lo que vamos a intentar en esa diplomatura es justamente ampliar todo esto que a veces uno tiene que compaginar en 20 minutos de exposición de la webinar un tanto así medio a los apurones con el cronómetro, pero bueno, no dejando de restarle importancia y poniendo temas que a la larga son tan sustantivos como marcaba Karina en el desarrollo de cada uno de los servicios de salud y bueno, que se nos viene y que es una actualidad y que va a estar creciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Así que bueno, por mi parte, el agradecimiento a todos y a todas. Los esperamos para el cursado de la diplomatura, quien así lo desee, y seguramente nos estaremos encontrando en otra actividad que muy próximamente estaremos por anunciar. Les dejamos un abrazo grande, de mi parte gracias de nuevo Karina, Esther, Sara, y a su disposición para cuando sea necesario.